Muy buenas a todas las personas del otro lado. Hoy estoy aquí preparado para hacer un trueque, mis emociones por las vuestras. Y hoy vamos a hacer un trueque porque está aquí alguien que nos va a hablar de trueques. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás, Luis? Un placer y un honor compartir espacio-tiempo contigo y con todas las personas de bien que escuchan este interesante, ameno y didáctico espacio televisado. Estupendo, muy bien. Pues yo muy contento de tenerte aquí porque sabes que eres una persona que admiro, un grandísimo diseñador con grandísimos juegos que tenemos y que están por llegar. Y hoy vamos a hablar de uno de los primeros, no el primero, que es Trueque, que es un juego que nos tiene enamorados a un montón, que tiene un montón de interacciones y vamos, que es una base sólida y muy buena para un tipo de experiencia de juego. Pero no os voy a hablar yo de ello, nos va a hablar Pepe. Y yo tengo que decir, Pepe, ¿de qué va tu juego? Pues Trueque, ante todo, es un sistema que, madre mía, cómo pasa el tiempo, ya tiene 2 años. Ya tiene 2 años, se publicó en el 2020 y era un sistema que yo tenía guardadillo ahí y yo dirigía mis partidas porque yo soy de esas personas que soy fan de Gamshow. Pero aun siendo fan del sistema Gamshow, pues aún había cosas que me chirriaban y pues como toda buena persona que quiere diseñar, pues se hacía sus hackeos y sus historias. Yo lo tenía guardado y vino el refugio y dijo, ¿tienes algo? Y dije, yo tengo esto. Lo uso para los mitos, pero también lo uso para más cosillas relacionadas con el terror. Así que creo que es un sistema muy sencillito, minimalista, destinado a hacer partidas de terror, aunque ha evolucionado, donde los personajes caigan en una espiral de desolación y decadencia constante, ¿no? Es un juego que funciona con 1 o 2 dados de 10 y un pequeño dado de 4 en mitad de la mesa con ese mantel de las consecuencias y que basa toda su estructura, pues como su propio nombre indica, en los trueques. Y nada, la primera interacción fue con mitos en la caja esta que tengo aquí, que vaya presentación tremenda. Y porque encajaba muy bien con las historias de Lovecraft. De hecho, yo, todos lo sabéis, no soy muy fan de la llamada de Cthulhu, del sistema de toda la vida. Y cuando llegó esto, pues me parece que lo jugamos el mismo día. O sea, se lo leyó Alfredo y nos dirigió el mismo día, lo jugamos el mismo día que lo recibimos. Y a mí me encantó porque es el sabor que yo tengo porque a mí Lovecraft sí que me gusta. Y me daba esto con unas mecánicas súper sencillas y súper guay. Pero como tú dices, sirve para más cosas de terror, ¿no? Con esa espiral. Cuéntanos un poquito qué herramientas has utilizado para esa experiencia. A ver, esto es al final es una mezcolanza, que es lo que hacemos las personas que nos proponemos enfrentarnos a un diseño, de varios términos o varias mecánicas que nos gustan. Eso se llama el blending, que no bleeding, blending o integración conceptual, ¿no? Que es me gusta esto, me gusta aquello, pues me los traigo a ver si funciona. En mi caso concreto y por suerte en el de algunas personillas más, pues les ha encajado. ¿En qué se basa este sistema? Pues el pilar central, yo te digo claramente las referencias de diseño que usé. En primer lugar, sabía que para investigar me gustaba Gamshow, así que para investigar pues no hay tiradas. En la iteración de Trueque original de Trueque Mitos, para investigar no hay tiradas. Siempre se obtiene la información en función de los trasfondos que tiene. Pero luego había un juego que se llama que lo conocerá mucha gente que nos está viendo, que es el Arkham Horror Living Card Game, que funciona con una bolsa del caos, ¿no? Donde tú metes unas fichitas y te entorpece la acción de las cartas con bonificadores en positivo o en negativo. Y a mí eso me hacía mucha gracia. Decía, claro, la espiral de terror tiene que ser en caída continua. No, a mí me saca mucho del tema algunos juegos de decir, cuanto más loco estás, más complicado es que te vuelvas loco. Y a mí esto me pasaba mucho con un juego que me gusta, que es el Cthulhu Dark, ¿no? Es cuando estoy muy poco loco, cuando estoy muy cuerdo es muy fácil volverse loco. Y cuando estoy muy loco es muy complicado volverse loco. Porque claro, tiene que ser superior a tu locura. Y decía, eso es antitemático. Porque cuanto más loco estás, más fácil es volverte loco. Y cuanto más cuerdo estás, es más complicado entrar a la locura, ¿no? Entonces yo me imaginé algo como un elemento que se pusiese encima de la mesa, que estuviese ahí, que la gente ni siquiera lo lanzase y tal,
pero que estuviese como elemento disuasorio, es decir, que está ahí y eso es un penalizador fijo. Y ahí pues me imaginé una pirámide del caos, me llevé al dado de 4, al lado del caos y dije, pues esto es una pirámide y esta pirámide va a ir creciendo y va a emular cómo la corrupción se apropia del escenario y se va escabullendo por todos los rincones. Claro, entre 1 que hay poquito y 4 que está desbocado, además tiene que haber algo temático. Pues nada, podemos hacer 2 tiradas típicas, ¿no? Eso es muy tuludarquiano. La tirada de riesgo, que es cuando te enfrentas a un riesgo, y después está la tirada de horror, que es la típica tirada de cordura de toda la vida. ¿En qué difiere la tirada de cordura con la tirada de horror de trueque? Pues que se resta al resultado final el dado del caos. Entonces, el dado del caos que está ahí en medio, según va evolucionando a través de la partida, conforme a los trueques que eligen los propios jugadores y jugadoras, pues va haciendo que cada vez que se incrementa, la persona que juega vaya cayendo en una espiral, porque cada vez es más difícil y más difícil y más difícil y más difícil y más difícil, y se adentra en lo más profundo de la oscuridad. Entonces, ese dado central sí que lo saqué de la bolsita del Arkham Horror Living Card Game. Que a mí me gustaba y le dije, lo voy a transformar en rol, un dado de 4 que no se usa mucho, lo pones ahí en medio, queda bonito. Y después pues trabajé lo típico, ¿no? Las consecuencias, que en Gamshow no se utilizan mucho, pero en la nueva iteración de Tulu Confidential o en el Rey Amarillo, ¿no? Sí que se utilizan conforme a cartas. Entonces me cogí, me leí The Yellow King y me leí también un juego que se llama Itras By, que sí. Es un juego que a nivel de ambientación está muy guay, pero luego a nivel de aplicación es muy complicado de llevar porque es demasiado onírico todo. Pero tiene una resolución del conflicto por medio de cartas, de tienes que hacer esto, saca una carta, y tú sacas una carta y pasan cosas, y si no te gusta, saca otra. Y leyendo las cartas a mí me gustaba el rollete, y dije, vale, esto mola mucho, pero los jugadores y jugadoras tienen que poder elegir. Entonces me fui a unos libros de Elige tu propia aventura, que se llamaba Choose Tulu, que habían sacado una editorial, creo que es canaria. Y dije, ¿y si hago un Elige tu propia aventura mezclado con un juego de rol? ¿Cómo que un Elige tu propia aventura? Claro, que la consecuencia la elijan los propios jugadores entre sufrirla ellos mismos, ellos o ellas mismas, o que la sufra el entorno. Ya no es pasa algo malo, te pasa algo malo a ti, o prefieres que no te pase nada malo a ti y que el entorno se vaya a tomar por saco y afecte al grupo, pero a ti no te afecte y el lado del caos suba. Entonces se crean, cada vez que hay una tirada, como un mini elige tu propia aventura, muy pequeñito, de que con qué consecuencia vivo, con que cambias tus motivaciones y ahora ya no quieres esto, sino que te has sumido en la oscuridad, o en que el caos se propaga por el escenario y se pone en tu contra y a ti no te pasa nada, pero el lado del caos sube a 2. Entonces, de ese modo, redacté las 4 apariciones y los 4 quebrantos y me quedó pues lo que es el 80% del esqueleto. Solo faltó al final aderezarlo con un poquito de storytelling con el salero del ímpetu, ¿no? Que te permite crear verdades, es el recurso ¿no? La elegancia, un recurso para múltiples propósitos. El típico bonificador antes de la tirada, que además puedes gastar para crear verdades dentro del escenario, que además puedes gastar para hacer preguntas abiertas por si no te enteras de nada, que además te puedes gastar para apoyar a un compañero, y eso ya lo que hacía era redondear esa mecánica wow principal de los trueques. Para mí el trueque es el pepino gordo, ¿no? La opción de que en lugar de tiras y pasan cosas, tú tienes esa opción de canjear tu cordura por cosas o hacer que pasen cosas, y bueno, es lo que da nombre al sistema. Para mí eso es el pepino gordo, pero ojo, porque me gustó mucho también el sabor que le has dado. Me gusta mucho, ¿no? Cuando se usan palabras de poder o palabras específicas, ¿no? Y aquí tenemos cosas que suenan ya al juego, ¿no? Cosas como pilares de estabilidad, como ímpetu, como balada triste. Todos esos conceptos al final hacen esa argamasa que hace el juego y que te tiene muchísimo sabor. Por lo menos es a mí lo que me gusta, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues evidentemente ha sido fácil que salgan otras cosas de terror. Y otra de las cosas que me gusta son los escenarios, porque yo me puedo leer un escenario y me puedo sentar y a dirigirlo al momento. ¿No es así, Pepe? ¿Qué tal esos escenarios? Yo no me escondo con los escenarios. Los escenarios son una copia, además lo pone en el manual, de los anillos de Trophy. A mí los anillos de Trophy me gustan mucho cómo están montados.
Lo que pasa es que, claro, una partida de los mitos, a mí yo soy muy fan del Rastro y tal, creo que con unos anillos abiertos no funcionaba tan bien como con un escenario de 5 pasos hacia la desesperación, ¿no? Los típicos 5 pasos de la llegada, las tinieblas, un nativo de Du, la revelación final, etcétera, etcétera. Los escenarios de trueque son muy pequeñitos. Tiene una primera parte que es un preludio, una intro que te da un párrafo de contexto para las personas que juegan. Simplemente les establece un marco conceptual, es decir, estáis en la Primera Guerra Mundial en las trincheras, escucháis la caída de cohetes y de tal. Y después empieza la construcción del escenario, que creo que es una mezcolanza entre lo que se podía conocer como un PBTA y un juego más clásico, ¿no? Porque tú el escenario te da un pie que ya está prediseñado, pero otro pie lo construyen los jugadores y jugadoras. El año en la mayoría de los escenarios lo construyen los jugadores y jugadoras, el lugar donde está ubicado lo construyen los jugadores y jugadoras, las relaciones entre personajes lo construyen las jugadoras y jugadores, es decir, incluso la construcción del propio personaje se va haciendo marcando casillas durante la introducción del escenario. Y después son 5 etapas, que son un parrafito cada etapa, que le da un prompt a la directora de juego, a la persona que dirija el juego, que en este caso es el horror, y que se debe leer en poco tiempo. ¿Por qué? Porque también atiende a una cosa que a mí es verdad que me gusta a día de hoy y que disfruto más, que son los juegos más sencillotes, pero con un toquecillo de enjundia. Sencillote, pero con un poquito. Porque creo que también digo siempre que es minimalista y sencillo de reglas, pero yo creo que te cuesta un par de partidas cogerle el puntillo, de decir, vale, ya sé lo que tengo que hacer aquí, sé por dónde tengo que tirar por allá, y el jugador, la ficha al final es, o lo que yo pretendía, que hay personas que sí lo ven así y otras que no, normal y corriente, es que fuera mecánica y narrativa a la vez. Es decir, que toda la ficha pudiera decaparse en una parte mecánica y en una parte narrativa. Los pilares de estabilidad se pueden abandonar a la oscuridad para hacer un reroll en la tirada. Los objetos importantes se pueden quemar y perder para sumar una bonificación a la tirada. El ímpetu se desgasta, la motivación se pierde. La balada triste está basada en Balada Triste de Trompeta, que a mí es una película que me gusta mucho. Es algo que dicen de ti, pero lo dice de ti otra persona dentro de la partida y tú ya decidirás si es verdad o no, y luego te ayuda como un prompt para hacer un giro final. El epílogo no lo marca el director o directora de juego, lo marcan los propios jugadores. El escenario termina y los jugadores y jugadoras son los que lo cierran. Entonces cada uno puede cerrarlo muriéndose, no muriéndose, volviéndose loco, pero la ficha, una vez que tú empiezas y terminas una partida, está como emborronada. Pues los pilares se han perdido, has perdido a tu pareja, esa que tanto querías, y has perdido tu casa. Además estás sin ímpetu y tu motivación era escapar y ahora es adorar a un dios primigenio. Y por el camino no tienes nada, ni te queda nada, has perdido ese medallón antiguo que te regaló tu padre y el revólver no tiene balas y lo has tirado a un lado. O sea, lo que empezaste y con lo que terminas, tu ficha está totalmente emborronada y ya no eres quien eras, sino una sombra de lo que fuiste. Tal cual, además todo, tú lo cuentas así muy sencillo, como si no fuera nada, pero a nivel de diseño está realmente bien y a mí me gusta muchísimo ese sabor, cómo están hiladas todas esas cosas, porque tú no haces un reroll porque sí, lo haces perdiendo ímpetu, ¿no? El ímpetu que es algo tan propio, ¿no? De esos buscadores o investigadores, ¿no? Buscadores de lo sobrenatural, y por eso decía que los términos están súper bien. Entonces, a una para mí perfecto, esa mecánica sencillota, como has dicho, pero bien hilada, con esa parte narrativa que casi te invita a jugar. Ya digo, nosotros jugamos, se leyó una persona al escenario y lo jugamos a pelo, prácticamente sin haber, y jugamos una sesión de 2-3 horas fascinante, que nos encantó y muy guay. Y de ahí pues han salido más cosas, porque es un sistema, para mí un sistema genérico para jugar terror, pues muy bueno, la verdad. Y han salido más cosas y háblanos un poquito de qué más ha salido de Trueque para las personas que les interese el sistema y que quieran decir, pues hay más, sí, hay más. Pues de Trueque salió con el Mitos, que es el escenario de los mitos de Cthulhu, y con los escenarios, que salió con 11 escenarios. Luego, en la página web del refugio, la gente tuvo a bien crear un porrón de escenarios más, lo cual pues lo agradezco mucho. Lo siguiente que salió fue mi juego favorito de los que he diseñado. Me gusta mucho ese juego a título personal, que es Balada Triste de la Ciudad, que es una iteración, ni siquiera es un escenario de campaña, porque tiene sus propias reglas incluidas. Es el juego más largo que he escrito.
que funciona con Trueque Noir, ¿vale? Que va del típico grupo de policías que tienen que investigar una serie de casos en una ciudad corrupta y que, al contrario de Trueque, no es para partidas únicas o 2 partidas, sino que este está diseñado para hacer campañas a modo procedimental, como las películas de policías que tanto me gustan. Y luego pues salió Folk Horror, un escenario escrito con Óscar Peña, que esto sí es un suplemento y hace falta el manual de Trueque para jugar, que está basado en el horror rural, el que emana de los parajes perdidos de la gran ciudad y alejados de la gran ciudad, donde hay unas muy pequeñas modificaciones del sistema, pero muy pequeñitas. Y luego está Vacío, escrito por Félix, de 7 días de rol, un gran suplemento de horror espacial para emular películas como Horizonte Final, Alien, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tenemos eso y todo lo que venga, que se está trabajando en varias cosillas, y a ver cómo cristalizan y en qué se pueden convertir. Pero vamos, es un sistemilla que, dentro de lo fácil que es, da para mucho juego y para muchas alternativas y muchas historias que vivir. Estupendo. Te has quedado un poco corto viendo de Trueque Noir, que es tremendo, es buenísimo, porque creáis la ciudad, podéis jugar en una ciudad cyberpunk, en una ciudad de los años 20, lo que queráis, creáis los barrios, hay una serie de mecánicas súper chulas, como echar la persiana, persiguen a tus familiares, están todos los tópicos del género, que si no te gusta el género, te gustará el género, porque están súper bien explicados. A mí me pasó, no soy un amante del género, he leído Black Sat y poco más, y entré directo, y está súper bien diseñado, y la experiencia de juego que propone me gustó muchísimo, y es muy guay. Y nada, pues esto es Trueque, con sus diferentes iteraciones, y yo se lo recomendaría a todo el mundo. Pero tú, Pepe, ¿a quién le recomiendas este juego y qué experiencia, así en 2 líneas, van a encontrar de forma directa? Pues yo, como con todos los juegos, recomiendo que lo probéis de la forma en que queráis. Si no os gusta, lo devolvéis, porque está la opción de que no os guste este juego y no habrá ningún problema, porque es totalmente lícito y se agradece que hayáis invertido tiempo. Y es un juego sencillo, ágil y rápido para sentarte un viernes o un sábado por la noche y disfrutar de historias horroríficas a la lumbre de una pequeña hoguera, mientras tus personajes se adentran en lo más profundo de la oscuridad, y sobre todo mientras tú disfrutas empujándoles y soplándoles al cogote para que lo hagan. Así que si queréis jugarlo, estupendo. Si no queréis jugarlo, también estupendo, porque hay otros juegos maravillosos que además también expongo en el manual. Digo, si con esto no tenéis bastante, podéis atender a un montón de juegos que están súper entretenidos y súper guays. Así que es eso, es un juego minimalista, es un juego sencillo, es un juego sin preparación, o que debe tener la mínima preparación. Es un juego para disfrutar enfangando a los personajes en cualquier tipo de ambientación. Totalmente nada que añadir a lo que ha dicho Pepe. Para mí es un juego que me gusta porque me ofrece la experiencia de jugar investigación y terror sin irme a sistemas que no me dan eso, y que es sencillísimo, es sentarse, jugar, y tiene un montón de interacciones, tiene vida y tendrá más vida, y yo estoy realmente contento. Y nada, Pepe, pues con esto hemos hecho ya nuestro trueque con los que están al otro lado. Les hemos robado un poco de cordura y ellos nos han dado un poco de atención, y con esto terminaríamos. Yo agradecerte 1000 millones que hayas venido a hablar de un juego que me gusta, y que hayas sido tú quien ha venido aquí a hablar, que también me regocija. Fantástico, el placer, sin lugar a dudas, Luis, ha sido mío. Es un gusto venir a hablar con una persona tan grande como tú, tan humilde como tú, tan enorme diseñador como tú, en un canal que espero que os suscribáis, porque Luis tiene muchísimo que decir, con muchísimo criterio, con muchísimo saber estar, y seguid a Luis, seguid sus diseños, porque hemos venido a hablar de Trueque, pero no nos podemos olvidar de todo lo que tiene Luis como diseñador, todo lo que ha hecho y todo lo que tiene que aportar. Muchísimas gracias, Pepe. Te voy a tener que cortar porque si no se me saltan las lagrimillas. Y ya sabes que yo soy un flojo para eso. Es un gusto, es un gusto. Así que lo último que tengo que decir es: si no vais a jugar a Trueque, no lo hagáis.
Jugad al hombre abstracto. Es otro juegazo. Y además creo que ahora en breve sale la campaña, ¿verdad, Luis? Sí, Creo se recordar, saldrá ¿no? una cosita. Una campañita, un escenario, lo que sea, ¿verdad? Por ahí saldrá. Pues jugad al hombre abstracto o a todo lo que tiene que venir de Luis, que vendrán sorpresas. Es más, no juguéis a trueque y jugad a lo que tiene que sacar Luis, que son cosas maravillosas. Luna roja. Oh, ya está. Muchas gracias, Pepe. Pues nada, nos vemos en el siguiente ¿Tú de qué va tu juego? Y muchísimas gracias a todos y mil gracias a ti, Pepe, como siempre. Un abrazo y nos vemos por ahí. Hasta luego.